la casa de $500,000 que me regalaron mis padres. Mi suegra instaló a mi cuñada para la cuarentena y pretendía que yo fuera su sirvienta. Mi marido le señaló la puerta. Mi mujer y mi hija no son vuestras criadas. Salid de mi casa ahora mismo. Hay humillaciones que no llegan con una bofetada, sino con el traqueteo de una maleta sobre el suelo de grés de tu propia casa. Aquella noche, abracé el cojín de nuestra boda, que había usado durante 5 años. De pie, escondida junto a la puerta del dormitorio, mientras veía a mi suegra extender con toda naturalidad sábanas nuevas para mi cuñada. La cama en la que mi marido y yo habíamos dormido, mi armario, mi tocador, incluso el cuadro de nuestra boda colgado en la pared, de repente se convirtieron en trastos a ojos de otros. Mi suegra señaló hacia el fondo del pasillo, con una voz pasmosamente tranquila. María, instálate de momento en el trastero del fondo. Isabel está a punto de dar a luz, necesita un sitio con buena ventilación. Una cuñada que cede un poco, a la otra no pierde nada, ¿verdad? Me quedé paralizada. El trastero del fondo que ella mencionaba era en realidad el pequeño almacén donde guardaba la harina, los moldes de repostería, las cajas de cartón, las cintas decorativas y varios sacos de materia prima. El olor a mantequilla, a vainilla y a cartón se mezclaba en el aire. Para una siesta corta podría valer, pero obligarnos a mi marido y a mí a mudarnos allí para dormir era, ni más ni menos, que echar a los dueños de su propia casa. Pero en ese momento no me atreví a replicar. Temía que me llamaran insolente, temía que mi cuñada, con su enorme barriga, sufriera un disgusto, y temía crearle una situación incómoda a mi marido, que trabajaba lejos en una instalación, volvería cansado. Me repetí a mí misma un mantra muy común entre las mujeres españolas. Por la paz, lo que sea. Nunca imaginé que ciertas concesiones por la paz no traen la calma, sino que solo alimentan la codicia de los demás. Me llamo María. Aquel año tenía 33 años y llevaba 5 casada. Mi marido es Javier, el hijo menor de doña Sofía. Es técnico de refrigeración industrial. Hoy está en una obra, mañana en otra, y a veces se va al amanecer y no vuelve hasta bien entrada la noche. Javier no es un hombre rico ni de palabras floridas, pero es honrado y trabajador. Su sueldo, sumado a los beneficios de mi pequeña pastelería, nos daba para vivir tranquilos, sin tener que pedirle nada a nadie. Abrí una pequeña pastelería en la planta baja de mi casa. La llamaba así para darle un poco de empaque, pero en realidad era un pequeño mostrador acristalado en la parte delantera, y detrás el obrador con el horno y la mesa para decorar. Atendía pedidos de todo el barrio, tartas de cumpleaños para niños, tartas de aniversario para los mayores, bizcochos para las fiestas del pueblo, tartas de Santiago, mil hojas, palmeras de chocolate. Cada mañana la casa olía a mantequilla y azúcar. A veces, algún cliente, al recogerme un pedido y verme decorar con la manga pastelera, me decía: «¿Qué manos tienes, María? La tarta tiene una pinta tan buena y honesta como la persona que la hace». Yo, al oírlo, solo sonreía. Una mujer con un pequeño negocio en casa no se hace rica, pero el hecho de ganar cada euro con tus propias manos te da una gran seguridad. Aquella casa de 2 plantas, valorada en 500.000 euros, fue un regalo exclusivo de mis padres después de la boda. Mi padre se llama Luis y mi madre, Carmen. Viven en el pueblo, donde han regentado un ultramarinos en la plaza toda su vida. Si llovía, bajaban el toldo. Si hacía sol, se achicharraban contando botellas de aceite, paquetes de legumbres y kilos de azúcar. Mis padres no son ricos. El dinero para mi casa era el sudor de décadas de trabajo, sumado a la una venta de una parcela que les dejaron mis abuelos. El día que vendieron la tierra, mi madre lloró toda la tarde. Vender el patrimonio de los antepasados duele, hija, me dijo. Pero que una hija que se casa lejos tenga su propio
lugar donde pisar fuerte es lo que nos dará la paz para cerrar los ojos. Tranquilos, al hacer las escrituras, mi padre fue muy meticuloso. Una donación pura y simple, ante notario, todo en regla. La escritura de propiedad estaba solo a mi nombre. Javier también estuvo presente ese día. Recuerdo perfectamente que llevaba una camisa azul, ya desgastada en el cuello, sentado junto a mis padres en la notaría. Cuando el notario terminó de leer, se giró hacia mi padre y le dijo, pausadamente: Luis, Carmen, sé cuánto queréis a María, y os lo agradezco. Es justo que la casa esté a su nombre. Yo soy su marido, y mi deber es cuidar de este hogar con ella, no reclamar lo que es suyo. Mi padre, al oírlo, no lo elogió, solo asintió. Es un hombre de pocas palabras, más acostumbrado a pesar mercancía que a expresar sentimientos. Pero de vuelta a casa, me llamó aparte en el porche, me entregó el juego de llaves y me advirtió: María, el día que te dimos esta casa no fue para que te sintieras superior a tu marido, ni para que menospreciaras a su familia. Te la dimos para que, si un día la vida se tuerce, tengas un lugar donde mantenerte erguida. Una mujer puede ser buena, pero no hasta el punto de que cualquiera la coloque donde quiera. En ese momento me reí y le tomé el pelo. Papá, siempre te pones en lo peor. Javier me quiere mucho. Él me miró, con una mezcla de cariño y tristeza en sus ojos. Que te quiera es bueno, pero recuerda que una casa es un hogar, pero también es una frontera. La gente decente sabe detenerse ante esa frontera. Yo no entendí del todo el alcance de sus palabras. Pensaba que, con un marido, bueno, una casa propia y un oficio, mi vida estaba más que asegurada. Seguía yendo a las comidas familiares de los domingos, le llevaba a mi suegra un detalle por su cumpleaños o por Navidad, y la llamaba mamá con todo el respeto del mundo, aunque a veces doña Sofía dejaba caer indirectas sobre el hecho de que, tras 5 años de casada, aún no tuviéramos hijos. Yo me limitaba a agachar la cabeza y dejarlo pasar. Pensaba que, como nuera, discutir por cada palabra solo traería discordia. Pero cuanto más brillaba la luz en mi casa, más fácil era que las sombras de otros se proyectaran en ella. No entraron en mi casa a gritos desde el principio. Entraron con una excusa que me resultaba imposible rechazar. Mi cuñada estaba a punto de dar a luz, su casa era un horno en verano, y mi suegra quería traerla a la mía para que pasara la cuarentena unas semanas. Y a partir de esas 2 palabras, unas semanas, mi vida dio un giro que, aún hoy al recordarlo, me hace temblar. La casa de mi familia política estaba en un callejón del casco antiguo, a unos 2 kilómetros de la nuestra. Era una casa pequeña, con el tejado bajo. En verano, entrar allí era como meterse en un horno. Mi suegra, doña Sofía, vivía allí con mi cuñado Antonio, mi cuñada Isabel y el pequeño Leo, su primer hijo. Doña Sofía tuvo 2 hijos varones. Antonio, el mayor, se dedicaba a la venta de electrodomésticos. Siempre hablaba de grandes negocios, pero su economía era un sube y baja constante. Mi marido, Javier, el pequeño, era el técnico. Desde que nos casamos, se mudó a la casa que me regalaron mis padres, pero cada mes visitaba a su madre. Y nunca faltaba si había algún asunto familiar que resolver. Doña Sofía no era el tipo de suegra que odia a su nuera a primera vista. Al principio era afable, sobre todo porque yo sabía hacer pasteles. En cumpleaños y fiestas, siempre llevaba algunas de mis creaciones para toda la familia. Incluso presumía ante las vecinas: la nuera pequeña que tengo tiene unas manos de oro. Todo lo que toca lo convierte en dinero. Yo, al oírlo, me alegraba. Para una recién casada, una palabra amable de la suegra es un bálsamo. Sinceramente, llegué a pensar que si me comportaba correctamente, visitaba a la familia política y era respetuosa, me ganarían en aprecio. Pero como se suele decir, cada uno sabe dónde le aprieta el zapato. La primera brecha entre doña
Sofía y yo no fue por dinero, ni por la casa de $500,000. Fue por el hecho de que yo no tenía hijos. El primer año de casados lo decía con suavidad. Tomáoslo con calma, disfrutad de ser solo dos. Al segundo año empezó a preguntar más a menudo. ¿Hay novedades? Ya no eres una niña, María. Al tercer año, las preguntas se convirtieron en suspiros. Cada vez que iba a comer a su casa y veía al pequeño Leo correteando por el patio, doña Sofía lo cogía en brazos, lo llenaba de besos y luego me lanzaba una mirada. Una casa necesita niños para tener calor. Una casa tan grande y luminosa, sin niños parece tan fría como una chimenea apagada. Yo forzaba una sonrisa, me agachaba a recoger algo como si no la hubiera oído. Isabel, sentada a mi lado, que por entonces aún no estaba embarazada de su segundo hijo, añadía su granito de arena. María, con tanto trabajar en la pastelería, seguro que el olor a mantequilla se te ha subido a la cabeza. ¿Por qué no te tomas un descanso y te centras en lo importante? Lo decía medio en broma, medio en serio, y toda la mesa se reía. Solo yo sentía un nudo en la garganta. El potaje de garbanzos que mi suegra había cocinado ese día estaba delicioso, con su chorizo, su morcilla y su toque de pimentón. Pero cada cucharada me sabía amarga. Javier sabía que estaba triste. De vuelta a casa, me cogió la mano y me dijo: «No le hagas caso. Mi madre es mayor. Está deseando tener más nietos y por eso habla así. Lo de los hijos es cosa nuestra. ¿Y si sigue insistiendo?». Le pregunté. Se quedó un momento en silencio y respondió: «Hablaré con ella. No te preocupes». Y lo hizo. Una vez, en cuanto doña Sofía empezó con el tema de los nietos, Javier intervino: «Mamá, no estamos descuidando el tema, pero por favor, no le hables así a María, que la entristeces». Doña Sofía se cayó delante de él, pero a sus espaldas me dijo: «¡Qué cruz! Los hijos de hoy en día que anteponen la mujer a la madre. Si te digo algo es por vuestro bien, y tú vas y dejas que tu marido me llame la atención». Yo estaba fregando los platos, y aunque el agua del grifo corría a raudales, oí cada una de sus palabras. Solo pude responder en voz baja: «No era mi intención, mamá». Cuanto más cedía yo, más creía ella que yo era maleable. Y en esta vida hay gente que, cuando cedes, te respeta, y gente que, cuando cedes, avanza un paso más. A ojos de doña Sofía, Isabel era la nuera que cumplía. Había dado a luz Leo, su primer nieto varón. Desde la llegada del niño, el estatus de Isabel en la casa subió de nivel. Podía levantarse tarde, quejarse de cansancio, o dejar los platos sin fregar porque cuidar de un niño todo el día es agotador. Doña Sofía no solo no la regañaba, sino que se giraba hacia mí y me decía: «Isabel se sacrifica mucho por esta familia, nos ha dado un heredero. Tú que tienes más tiempo, ayúdala un poco. Las cuñadas tenéis que apoyaros». Yo no hacía comparaciones sobre quién tenía hijos y quién no. Quería de verdad al pequeño Leo. Era un niño rubio, de ojos grandes, que en cuanto me veía llegar, con una caja de pasteles corría a abrazarme las piernas gritando: «Tita, María». Le compraba ropa, juguetes. Algún mes que la pastelería iba especialmente bien, incluso le daba a doña Sofía algo de dinero para la compra, diciéndole que comprara algo bueno para todos. Pero el cariño no correspondido, con el tiempo, cansa. Empecé a darme cuenta de que, en esa casa, aunque ambas éramos nueras, la balanza de mi suegra nunca estuvo equilibrada. Si Isabel decía que estaba cansada, se la compadecía. Si yo decía que tenía muchos pedidos, me acusaban de ser una pesetera. Si a Isabel se le escapaba una mala palabra, era porque el posparto altera el carácter. Si yo permanecía en silencio, era porque era una estirada que, como tenía casa propia, menospreciaba a la familia política. Y Antonio, el marido de Isabel, era un hombre que rara vez intervenía en las conversaciones de mujeres, pero siempre noté algo inquietante en él.
A menudo salía al patio a hablar por teléfono, en susurros. Una vez, al llevarles unos pasteles a mi suegra, justo al llegar a la puerta, oí a Antonio decir con dureza: «Te he dicho que en un par de días consigo el dinero. No se te ocurra presentarte en mi casa». Al verme entrar, colgó rápidamente y sonrió, forzadamente. «Un cliente difícil, ya sabes, María». Yo le creí, o más bien, no, quise pensar mal de la familia de mi marido. Los españoles solemos tapar las pares, dudas con el afecto. Y yo hice lo mismo. Pensé que era normal que Antonio tuviera altibajos en su negocio, mientras no afectara a nadie. Cuando Isabel anunció su segundo embarazo, en la casa hubo una fiesta. Doña Sofía preparó una comida especial con paella, tortilla de patatas y jamón, incluso me pidió que hiciera una pequeña tarta con la inscripción «Bienvenido, nieto». La hice, decorada con esmero, pero cuando toda la familia brindó con sidra para celebrarlo, doña Sofía me miró y soltó: «Esta familia tiene suerte de tener a Isabel». Al final, lo que diferencia a una mujer de otra es su capacidad para darle hijos a la familia de su marido. Nadie dijo nada. Javier, que estaba a punto de ponerme un trozo de tortilla en el plato, se quedó con el tenedor en el aire. Dejé los cubiertos sobre la mesa, con una sonrisa amarga, pero por dentro sentía como si alguien me estuviera asfixiando. Isabel bajó la cabeza y sonrió, mientras decía: «Mamá, no exageres, que María se va a poner triste». Doña Sofía replicó al instante: «Pues si se pone triste, que se esfuerce. Digo la verdad, no miento. Esa noche, al volver a casa, me quedé de pie un largo rato en mi cocina, impregnada del aroma de un bizcocho recién horneado. Fuera, en el patio, Javier colgaba en silencio los paños que yo había usado. No es bueno dando consuelo, simplemente entró y me puso una mano en el hombro. «Lo siento», negué con la cabeza. «Tú no tienes la culpa». Pero, sinceramente, empecé a tener miedo. No miedo a la pobreza, ni al trabajo duro. Tenía miedo de que un día, solo por no ser madre, todo mi esfuerzo, mi amabilidad y mi paciencia se convirtieran en un cero a la izquierda a los ojos de mi familia política. Aquel mes de junio, Sevilla ardía. A las 8 de la mañana, el asfalto frente a mi casa ya desprendía un vaho caliente. Las motos que pasaban levantaban un polvo fino que se pegaba al cristal del mostrador. Tuve que encender el extractor de humos desde primera hora, mientras limpiaba la vitrina y vigilaba el horno. Ese día tenía un pedido especial, una tarta de aniversario para la madre de la señora Remedios, una vecina del barrio. Me había encargado una tarta de 2 pisos, decorada con peonías de crema de color rosa pálido, y la inscripción: «Felices 75, mamá, por una vida larga y feliz con tus hijos y nietos». Los clientes mayores suelen ser muy exigentes. La tarta no solo debía estar buena, sino que debía transmitir prosperidad y alegría. Cuidé cada pétalo de crema, trabajando con tanta precisión que la muñeca empezó a dolerme. Mientras estaba concentrada mezclando los colorantes, sonó el teléfono. Vi en la pantalla mamá Sofía. Me sequé rápidamente las manos en el delantal y contesté: «Dígame, mamá». Al otro lado, la voz de doña Sofía sonó apresurada, como si todo estuviera ya decidido. «Mañana llevo a Isabel a vuestra casa para que pase la cuarentena. Aquí abajo hace demasiado calor y la habitación es muy pequeña. Está a punto de dar a luz. Cuidarla aquí es un engorro. Vuestra casa es grande, limpia y tiene aire acondicionado. Que se quede allí unos meses para recuperarse bien». Mi mano se quedó paralizada sobre la manga pastelera. Una de las flores que estaba dibujando se torció por completo. Me quedé en silencio unos segundos. No porque no la hubiera entendido, sino porque la había entendido tan bien que no sabía qué responder. La cuarentena es un asunto serio. Una mujer que acaba de dar a luz necesita tranquilidad, limpieza y cuidados específicos. Mi casa
aunque más grande que la de mi suegra, tenía la pastelería en la planta baja, clientes entrando y saliendo, proveedores entregando mercancía, el obrador de por la zona de la harina o un extraño abriendo la despensa sin permiso, podían arruinarme un pedido entero. Bajé la voz. Mamá, ¿podemos hablarlo antes con Javier? En casa tengo el obrador. Entra y sale mucha gente. Si Isabel necesita un sitio tranquilo, podemos ayudarla a pagar una cuidadora o alquilar una habitación en una residencia especializada cerca del hospital para que esté más cómoda. Al otro lado, hubo una pausa, y luego el tono de doña Sofía cambió por completo. Así que no quieres que tu cuñada se quede en tu casa, ¿eh? No es eso. Mamá, me apresuré a decir. Solo temo que mi casa no sea el lugar adecuado. Una recién parida necesita limpieza y silencio. Mi obrador está lleno de utensilios, y el pequeño Leo es muy inquieto. Doña Sofía me interrumpió. No le des más vueltas. Como la casa te la regalaron tus padres, desprecias a la familia de tu marido, ¿verdad? Tienes una casa de $500,000 y pones pegas para que tu cuñada se quede unas semanas. Bien dicen que a la hija que tiene propiedades le olvida de dónde viene su marido. Sus palabras me dolieron profundamente. Yo no era una tacaña. Si se tratara de una emergencia, no me habría negado. Pero la forma en que lo dijo me hizo sentir que mi opinión no contaba en mi propia casa. Era como si me estuviera informando de una decisión ya tomada, no pidiendo mi consentimiento. Tragué saliva. No, diga eso, mamá, me hace daño. Yo la respeto y quiero a Isabel, pero quedarse unos días no es lo mismo que quedarse unos meses. Necesito hablarlo antes con Javier. Además, la habitación de la segunda planta es nuestro dormitorio. Allí tenemos nuestras cosas personales, nuestros documentos. Los documentos se guardan y las cosas se bajan, dijo doña Sofía con toda naturalidad. Una recién parida no puede estar en una habitación sin ventilación. Ya lo he pensado, vuestro dormitorio es el más espacioso. Tiene ventanas grandes y el aire acondicionado nuevo. Es el lugar perfecto para Isabel. Se me heló la sangre a pesar del sudor que me corría por la nuca. No solo quería traer a mi cuñada, sino que ya había decidido requisar nuestro dormitorio. Miré la tarta de aniversario que tenía delante. La frase, por una vida larga y feliz, aún estaba sin escribir, pero mi corazón ya era un ovillo, enredado. Respondí en voz baja. Mamá, por favor, déjeme hablarlo con Javier esta noche, y mañana lo decidimos, ¿de acuerdo? Doña Sofía se rió con sorna al otro lado del teléfono. ¿Decidir qué? ¿Desde cuándo una suegra tiene que pedirle permiso a su nuera? Vete preparando, que mañana la llevo. Somos familia, no me hagas quedar como una pedigüeña. Y colgó. Me quedé de pie, en silencio, en medio de mi cocina. El temporizador del horno sonó 3 veces, pero no me moví. El aroma a bizcocho recién hecho, que normalmente me llenaba de alegría, ese día me resultó asfixiante. Llamé a Javier inmediatamente. Estaba en una instalación en Dos Hermanas. El ruido de los taladros y las voces de los obreros se mezclaban en la llamada. Dime, cariño. Le conté rápidamente que su madre quería traer a Isabel para la cuarentena y que pretendía quedarse con nuestro dormitorio. Hubo un silencio de unos segundos al otro lado de la línea y luego Javier dijo: Cuando vuelva esta noche hablaré con ella. Tú no te agobies. Pero ha dicho que la trae mañana, insistí. Intentaré volver antes. Si llega antes que yo, mantén la calma. No discutas con mi madre, que Isabel está a punto de dar a luz. Sabía que Javier no pretendía dejarme sola. Su estilo era siempre intentar la vía suave antes que la confrontación. Pero en ese momento, su no discutas me hizo sentir como si estuviera obligada a ceder desde el principio, aunque fuera a mí a quien estaban invadiendo. Esa tarde terminé la tarta de aniversario más tarde de lo habitual. Cuando la señora Remedios vino a recogerla, me miró y preguntó: ¿Estás cansada hoy, María? Tienes mala cara. Forcé una sonrisa. Será el calor, Remedios. Me
Observó un momento y luego dijo en voz baja: «El calor del tiempo se soporta, hija. El que es difícil de aguantar es el calor de las personas». Solo pude agachar la cabeza mientras le ataba la caja de la tarta. No sé por qué, pero esa frase me persiguió hasta la noche. Limpié el obrador, cerré la despensa, ordené los moldes en las estanterías. La casa seguía iluminada, limpia, y legalmente era mía. Pero una extraña inquietud empezó a apoderarse de May. Esa noche, antes de que Javier pudiera llegar, mi suegra me envió un mensaje de texto escueto. «Mañana por la mañana llevo a Isabel. Ve despejando la habitación». Leí y releí el mensaje, con la mano sobre el juego de llaves que mi padre me había entregado. Por primera vez, entendí que la frontera de una casa no está en la puerta de la calle, sino en el momento en que los demás dejan de considerarte la dueña de ella. A la mañana siguiente, me levanté a las 5. No porque hubiera descansado, sino porque apenas había pegado ojo. Me pasé la noche escuchando el girar del ventilador de techo y el ruido lejano de los camiones en la carretera, mientras el mensaje de mi suegra resonaba en mi cabeza. «Ve despejando la habitación». No la despejé. Al menos, no nuestro dormitorio. Me limité a limpiar el salón, cambiar las fundas de los cojines del sofá y apartar unas cajas de cartón detrás del mostrador, por si Isabel necesitaba un lugar limpio donde descansar temporalmente. Incluso preparé una olla de caldo de pollo, piqué un poco de jengibre y dejé listo un termo con agua caliente. Me dije a mí misma que no era una persona insensible, que ayudaría en lo posible, pero que no podía permitir que otros decidieran todo en mi casa. Cerca de las 7:30, el timbre sonó repetidamente. Apenas abrí la puerta, me encontré a doña Sofía en el umbral, con una bolsa en una mano y llevando al pequeño Leo de la otra. Detrás de ella, Isabel se sujetaba la barriga con una mueca de dolor. A su lado, un saco enorme, una maleta de ruedas, una bolsa de bebé y hasta un Moisés plegable todavía envuelto en plástico. Me quedé de piedra. «Mamá, ¿por qué traéis tantas cosas?». Doña Sofía no respondió de inmediato. Se hizo a un lado y entró directamente en la casa, como si el simple hecho de abrir la puerta le diera derecho a organizar todo lo que había dentro. Las cosas de una recién parida no son pocas. Sábanas propias, cojines, pañales, leche, ropa. «¿Y tú qué haces ahí parada? Ayuda a tu cuñada con la maleta». El pequeño Leo, nada más entrar, dio una vuelta corriendo alrededor del mostrador, con los ojos iluminados al ver las cajas de cintas de colores. Cerré rápidamente la vitrina y le dije en voz baja: «Leo, cariño, esta es la zona de trabajo de la tita. No toques nada, por favor». El niño hizo un puchero y corrió hacia su abuela. Doña Sofía le acarició la cabeza y me lanzó una mirada de reproche. «Es un niño, le gusta lo que es bonito. No te pongas tan estirada». Me mordí el labio y no respondí. Isabel se sentó en el sofá, sujetándose la espalda con una mano, y dijo con voz cansada: «María, ¿me das un vaso de agua tibia, por favor? El viaje en coche ha sido un traqueteo y tengo la barriga muy dura». Al oírla, corría por el agua. Aunque por dentro estaba hecha un manojo de nervios, me aterraba la idea de que se pusiera de parto por mi culpa. Una mujer embarazada en su estado merecía consideración. No podía ponerme tensa delante de ella. Pero antes de que pudiera dejar el vaso en la mesa, doña Sofía ya estaba señalando las escaleras. «La habitación es esa de ahí arriba, ¿verdad? Dame las escaleras. Ya ves, voy a echar un vistazo». Sujeté el llavero con fuerza, intentando hablar con suavidad. «Mamá, esa es nuestra habitación. He preparado el salón, está limpio y tiene aire acondicionado. Isabel puede descansar aquí cómodamente. Está cerca del baño y si necesita algo, yo estoy al lado». Doña Sofía frunció el ceño. «¿Pretendes que una mujer de parto se quede en el salón? ¿Con gente entrando y saliendo?
con el polvo de la calle y los repartidores de la pastelería? ¿Esa es tu idea de una cuarentena? Precisamente porque entra y sale gente, creo que la casa no es el prazu lugar más tranquilo, expliqué. Si necesita paz, Javier y yo podemos ayudar a pagar una residencia especializada. Doña Sofía golpeó la bolsa que llevaba contra el sofá, con la voz cargada de enfado. Siempre con el dinero en la boca. ¿Prefieres echar a tu familia a la calle para que los vecinos se rían de nosotros? Así trata una nuera a su familia, como si fueran extraños. Isabel levantó la vista hacia mí, con los ojos enrojecidos. María, sé que es una molestia, pero en casa de mi madre, con este calor y las escaleras, me agoto. Tú eres joven, aguanta unas semanas. En cuanto me recupere, me iré. Unas semanas. Sonaba a poco tiempo, pero al ver la montaña de equipaje en medio del salón, supe que nadie se prepara para unas semanas con la mitad de sus enseres. Aún así, intenté mantener la calma. Isabel, si te quedas unos días, hasta el parto, no hay problema. Pero nuestro dormitorio tiene nuestras cosas personales, nuestros documentos. Déjame llamar a Javier. Doña Sofía me arrebató el llavero de la mano. No fue un gesto violento, pero sí lo suficientemente brusco como para dejarme helada. ¿Llamar a quién? Tu marido es mi hijo. Esta casa estará a tu nombre, pero también es donde vive Javier. ¿Acaso una madre necesita la aprobación de su nuera para quedarse en casa de su hijo? La palabra aprobación sonó como una burla. Sentí que la cara me ardía. Quise recuperar mis llaves, quise decirle que esa casa era un regalo exclusivo de mis padres, no un espacio público donde cualquiera podía entrar a su antojo. Pero al ver a Isabel sujetándose la barriga y al pequeño Leo mirándonos sin entender nada, me tragué mis palabras. Doña Sofía abrió la puerta de nuestro dormitorio. Era una habitación luminosa, con cortinas de color crema, y una cama de madera que mis padres nos regalaron para la boda. En una esquina estaba mi pequeño tocador, y junto al armario, la caja fuerte y un archivador. En cuanto subí detrás de ella, se giró y me ordenó: María, trae sábanas limpias para tu cuñada. Guarda esos cojines vuestros, hazle sitio en este lado del armario para que pueda colgar su ropa. Mamá, ese es mi armario, dije en voz baja. Si Isabel necesita colgar ropa, ¿puedo subir un burro portátil? ¿Un burro portátil para una recién parida? Espetó. Deja de ser tan tiquismiquis. Es tu cuñada, no una extraña. Isabel, desde la puerta, recorrió la habitación con la mirada y dijo: «Qué bien ventilada está esta habitación, mamá. Aquí seguro que se respira mejor que en casa». Su comentario no era malintencionado, pero me encogió el corazón. Estaban hablando de mi dormitorio como si estuvieran eligiendo una habitación en un hotel rural. Agaché la cabeza, recogí nuestros cojines de boda, algunas prendas de dormir y mi neceser con los documentos personales que usaba a diario. Cuando doña Sofía me vio abrir el archivador, comentó: «Guarda bien esas cosas. Pareces un banco, con tanto papel». No respondí, solo cerré la cremallera de mi bolsa con fuerza. Al pasar junto al cuadro de nuestra boda colgado sobre la cama, me detuve un instante. En la foto, Javier y yo sonreíamos felices. Ese día pensé que esta habitación sería nuestro refugio. Nunca imaginé que llegaría el día en que tendría que salir de ella con mis cojines en brazos, sin atreverme a levantar la voz. Esa noche extendí un colchón fino en el almacén de la cocina. A mi alrededor, sacos de harina, moldes de acero inoxidable, cajas de velas de cumpleaños y rollos de cinta. El familiar olor a mantequilla y azúcar se volvió de repente sofocante. Arriba, oía a doña Sofía moviendo muebles, a Isabel diciéndole a Leo que no saltara en la cama. El sonido de la maleta, arrastrándose por el suelo, resonaba en el techo. Me senté en el borde del colchón, mirando el llavero que habían dejado sobre la encimera de la cocina, como si me lo devolvieran por pura formalidad. La casa seguía a mi nombre,
Pero desde ese momento entendí una dolorosa verdad. A veces no necesitan robarte las escrituras para quitarte tu casa. Basta con que entren, den órdenes y tú te calles, para que, poco a poco, dejes de ser la dueña de tu propio hogar. Los 3 primeros días me repetí a mí misma que debía ser paciente. En España, tenemos una especial consideración por las mujeres embarazadas y las que acaban de dar a luz. Pensé que Isabel se quedaría unas semanas y en cuanto se recuperara, volvería a su casa. Un pequeño esfuerzo por mi parte no me costaría nada, pero a veces basta con que retrocedas medio paso para que otros crean que, detrás de ti, hay un camino libre para que ellos avancen. A la mañana siguiente, antes de que pudiera encender el horno, mi suegra golpeó con fuerza la puerta del almacén. María, ya estás levantada, prepárale a tu cuñada un buen caldo de pollo. Ponle bastante jengibre y casi nada de cebolla, que no es buena para la leche. Miré el reloj. Eran poco más de las 5:30. La noche anterior había dormido a intervalos, entre el olor a harina y los correteos de Leo en el piso, de arriba hasta casi las 11. Me dolía la espalda y me picaban los ojos, pero respondí. Sí, mamá, ya estoy levantada. Puse el pollo en la olla, preparé las verduras, añadí el jengibre. Antes de que pudiera secarme las manos, un cliente me escribió por WhatsApp para cambiar el diseño de una tarta. Respondía al mensaje mientras vigilaba la olla. El intenso olor del caldo se extendió por toda la planta baja, mezclándose con el de la mantequilla. Iba a empezar a montar una nata. Para otros es solo un olor a comida, pero para un pastelero, un aroma fuerte que impregne la nata puede arruinar por completo el sabor de una tarta. Le dije a doña Sofía con suavidad: «Mamá, a partir de mañana, ¿puedo preparar la comida salada después de terminar la repostería de la mañana?» El obrador necesita mantenerse con olores neutros. Un cliente que encarga una tarta de nata no puede recibirla con aroma a caldo. Ella, que estaba sentada limpiando judías verdes, levantó la cabeza. Una recién parida tiene que comer a sus horas. ¿Tus tartas son más importantes que la salud de tu cuñada? Me quedé sin palabras. No había dicho que no lo haría, solo pedía cambiar el horario. Pero para ella, cualquier cosa que no se ajustara a sus deseos era una muestra de mi egoísmo. Desde el piso de arriba, Isabel gritó: «María, tengo sed. ¿Me preparas un vaso de leche con cacao? Tibio, no muy caliente». Apagué el fuego, me lavé las manos, preparé la leche y se la subí. Apenas dejé el vaso en la mesita, me tendió una toalla. «Ya que estás, ¿puedes lavarme esta toalla? Huele un poco a sudor y me molesta». Cogí la toalla, con el corazón encogido. No era por la toalla en sí, sino por la naturalidad con la que me lo pedía, como si yo fuera una empleada a la que se pueden encargar tareas adicionales. Aún así, respondí: «Claro, ahora la lavo». En ese momento, Leo estaba sentado en el suelo de mi habitación, abriendo una caja de cintas decorativas que me había dejado olvidada sobre la mesa. Estaba sacando los rollos, enredándolos en sus muñecas y riéndose a carcajadas. Le dije, rápidamente: «Leo, cariño, eso es de latita para decorar las tartas de los clientes. Anquana, no lo enredes, por favor». Isabel miró a su hijo y sonrió. «Es un niño, María. Ve cosas de colores y le encantan. Tienes tantas cosas bonitas en la pastelería que es normal que se vuelva loco». Me agaché a recoger los rollos de cinta. Doña Sofía, desde la puerta, me observó con desaprobación. «Con un niño, sin casa, y lo vigilas como si fuera un ladrón. Cuando tengas hijos, aprenderá que sus travesuras son una bendición». Cuando tengas hijos no fue tan duro como otras veces, pero aún así fue como un alfilerazo en el corazón. Forcé una sonrisa, bajé la caja al obrador, me dije a mí misma que no le diera más vueltas, pero las cosas fueron a peor. Isabel empezó a comportarse como si estuviera en su propia casa.
Abrió mi armario y se puso una chaqueta de punto de color beige porque el aire acondicionado le daba frío en los hombros. Usó un juego de toallas nuevo que yo guardaba para cuando mis padres venían de visita. Un día, descubrí que una caja de jalea real que mi madre me había enviado para que me cuidara estaba abierta y 2 de los frascos estaban en su habitación. Le pregunté en voz baja: Isabel, ¿esta jalea real me la mandó mi madre para mí? Sí, la necesitas, pídemela y te la doy, pero por favor, no abras mis armarios. Ella, recostada en los cojines, se rió con ligereza. Ay, mujer, la vi en el armario, pensé que era para todos. Además, estoy a punto de dar a luz. Un poco de jalea real me vendrá bien para el niño. ¿Por qué te pones así? No es que no quiera dártela, intenté mantener la calma, pero son mis cosas personales. Y me gustaría que al menos me preguntaras. Doña Sofía, que subía en ese momento, escuchó la última parte de la conversación y su rostro se ensombreció. Por unos frascos de jalea real hay que pedir permiso. Con una casa de $500,000 llena de cosas y un corazón tan pequeño. María, de nada sirve tener propiedades si no se tiene generosidad. Las riquezas, sin corazón, son frías. Miré a mi suegra, queriendo decirle que esa casa no había brotado de la tierra, que era el ultramarinos de mis padres abierto desde el alba, los días de lluvia, de mi madre yendo a por mercancía, la parcela de mis abuelos vendida entre lágrimas. Pero se me hizo un nudo en la garganta y me limité a recoger la caja vacía y tirarla a la basura. Ese día tenía 4 pedidos: una tarta de nata para el cumpleaños de una niña, un tiramisú para una oficina y 2 bizcochos de limón para la merienda. Estaba montando la nata cuando doña Sofía volvió a llamar. María, sube a prepararle a tu cuñada agua tibia para que se lave. Que esté a la temperatura justa, ni fría ni caliente. Apagué la batidora y subí corriendo. Cuando bajé, la nata se había empezado a y cortar y tuve que empezar de nuevo. El coste del material no era enorme, pero el tiempo fragmentado me estaba agotando. Pasé el día corriendo de un lado para otro, del obrador al dormitorio, de los pedidos de los clientes a las tareas de la familia política. Por la noche, Javier llamó para decir que tenía que quedarse una noche más en la obra porque el sistema de aire acondicionado central de un hotel había fallado. Estuve a punto de contárselo todo, pero al oír su voz agotada, me callé. Solo le dije que se cuidara. ¿Todo bien por casa?, preguntó. Miré la olla con los restos de caldo pegados, el barreño con las toallas de Isabel, la caja de cintas que Leo había enredado y que aún no había tenido tiempo de ordenar, y respondí: sí, todo bien. Al colgar, me senté en un taburete de plástico en la cocina. Fuera, empezó a llover. Las gotas golpeaban el tejado del patio. Se suele decir que las cuñadas deben apoyarse, que hoy por ti, mañana por mí. Pero esos días me preguntaba, sí, cuando solo una de las dos se agacha para ayudar mientras la otra, con toda naturalidad, le añade más peso a la espalda, ¿eso sigue siendo afecto familiar o se ha convertido en puro aprovechamiento? No tenía una respuesta. Solo sabía que, a la mañana siguiente, antes de que saliera el sol, volvería a oír los golpes de mi suegra en la puerta del almacén, llamándome para que me levantara. Aquella mañana tenía que entregar una tarta de queso a un cliente de un barrio cercano. Acababa de llover, la calle estaba mojada y los coches salpicaban agua a las aceras. Envolví la caja de la tarta en 2 capas de plástico y conduje muy despacio, con miedo a que se estropeara. El cliente, al recibirla, me felicitó por lo bonita que era y me regaló unos mangos, porque se notaba que le ponía cariño a mi trabajo. Normalmente, eso me habría alegrado el día, pero esa mañana sentía una extraña inquietud. Llegué a casa cerca de las 10. Al aparcar la moto en el patio, vi la puerta del salón abierta de par en par. El Moisés de la futura bebé estaba colocado junto a la ventana izquierda, justo en el lugar donde yo tenía una pequeña
en consola con las fotos de mi familia materna. No era un altar, solo una mesita de madera con una foto de mis padres junto a mis abuelos cuando aún vivían, y al un lado un pequeño jarrón con flores frescas que cambiaba cada semana desde que me mudé a esta casa. La había colocado en el rincón más luminoso del salón, un lugar discreto que no molestaba a nadie. Para mí, era mi rincón para recordar mis raíces, para recordar que el sudor de mis padres estaba en cada ladrillo de esa casa, pero ese día la consola estaba arrinconada contra la pared de la escalera. El marco de la foto estaba torcido y el jarrón, descentrado. En su lugar habían puesto una alfombra pequeña, el Moisés, una bolsa de pañales, un biberón, varias toallitas de bebé. Me quedé paralizada en medio del salón. Los mangos que me había regalado el cliente se cayeron de la bolsa y rodaron por el suelo. «¡Mamá!», grité, con la voz ronca. «¿Por qué has movido mi mesa?». Doña Sofía estaba sentada en el sofá, abanicándose mientras Leo veía dibujos en su móvil. Me miró de reojo y respondió como si nada. «Es solo una mesita, no te pongas así. Ese rincón es el más fresco para que duerma la niña. Los vivos tienen prioridad sobre los recuerdos». Su frase me golpeó más fuerte que la lluvia de fuera. Me acerqué, enderecé el marco y limpié el polvo del cristal. «Mamá, esta es una foto de mis padres con mis abuelos. Ha estado en ese rincón desde que me mudé. Si necesitabas el espacio para el Moisés, solo tenías que decírmelo y yo habría buscado otro sitio». Doña Sofía frunció el ceño. «Tus padres están vivos y sanos en el pueblo, esto no es un altar. Solo la he movido unos metros, y te pones como si hubiera ofendido a toda tu familia». Apreté los labios. Si seguía discutiendo, me llamaría insolente. Pero si me callaba, sentía que estaba fallando a mis padres. Ellos me habían comprado esta casa con su esfuerzo, y ahora resulta que ni siquiera un pequeño rincón para sus fotos tenía cabida. Isabel bajó de la planta de arriba, sujetándose la barandilla con una mano y la barriga con la otra. Miró el Moisés y dijo: «María, mamá tiene razón. La niña necesita estar en un sitio luminoso para respirar bien. Tu mesita sigue dentro de la casa, no la hemos tirado». Isabel, me giré hacia ella. «Si alguien moviera una foto de tus padres sin preguntarte, ¿te sentaría mal?». Se quedó un momento, sorprendida, y luego forzó una sonrisa. «No exageres, María. Estoy a punto de dar a luz. ¿No crees mal ambiente?». Doña Sofía intervino al instante. «¿Lo ves? Tú, cuñada, a punto de parir, tiene que bajar a calmarte. Dicen que una nuera dócil trae paz al hogar. Una nuera que se queja por todo, aunque viva en un palacio, lo convierte en un lugar frío». Al oír la palabra dócil, sentí un sabor amargo en la boca. Resulta que, para ella, ser dócil significaba no poder enfadarse, no tener límites, no poder proteger ni un pequeño rincón que fuera tuyo. Me agaché, recogí los mangos y los llevé a la cocina para lavarlos. Antes de que pudiera ponerlos en el frutero, oí un ruido en el salón. Salí corriendo y vi que Leo había volcado un vaso de leche sobre una tarta de muestra que yo tenía en una mesa baja. La decoración de crema se había estropeado y el papel con el nombre del cliente estaba empapado. «Leo», exclamé, pero bajé la voz al instante. «No toques las tartas de la tita, cariño». El niño se asustó, empezó a hacer pucheros y corrió a refugiarse en su abuela. Doña Sofía lo abrazó y me miró con furia. «¿Por qué le gritas? Es solo un niño, no sabe lo que hace». «No le he gritado», respiré hondo, «pero esa tarta es una muestra que tengo que fotografiar para un cliente. Ahora tendré que volver a hacerla». Isabel, desde la escalera, dijo con una ligereza pasmosa: «Pues haces otra. Con las manos que tienes, tardas 5 minutos». 5 minutos. Lo dijo como si mi trabajo fuera un juego de niños. ¿Cuánto tiempo se necesita para aprender a hacer una flor de crema con pétalos perfectos? ¿Cuántas veces hay que empezar de cero si te equivocas con el color
¿Que te ha pedido un cliente? Pero para ellos, todo eso era insignificante, porque al trabajar desde casa, mi ocupación era vista como un pasatiempo de alguien con mucho tiempo libre. Esa noche, Javier llegó tarde. Su ropa estaba llena de polvo y tenía los ojos enrojecidos de pasar el día arreglando el sistema de refrigeración de una fábrica textil. Justo cuando iba a contarle lo de la mesa con las fotos, doña Sofía se me adelantó. Sentada en el salón, dijo con voz lastimera: «Javier, tú, mujer, es muy difícil. Solo moví una mesita para poner el Moisés de mi nieta. Lleva todo el día con mala cara». Javier me miró. Quizás estaba cansado, o quizás, de verdad, pensó que era una nimiedad. Me llevó a la cocina y me susurró: «Cariño, ¿puedes aguantar unos días más? Isabel está a punto de dar a luz. Mi madre solo lo hace por la niña». Lo miré fijamente durante un largo rato, queriendo preguntarle: «¿Y quién lo hace por mí?». Pero un nudo me cerró la garganta. Tenía miedo de que, si hablaba, me echaría a llorar delante de él y no quería convertirme en la mujer que siempre se está quejando. Esa noche no cené. Me encerré en el almacén, sentada en el colchón fino, escuchando los sonidos de la familia en el piso de arriba. La risa de Leo, la voz de doña Sofía calmándolo, las quejas de Isabel por su dolor de espalda. Todos esos sonidos rebotaban en las paredes del almacén, tan cercanos y a la vez tan lejanos. Abrí el móvil y miré la foto de mis padres el día que nos dieron las llaves de la casa. Mi padre, de pie, muy serio. Mi madre, con una sonrisa tierna. Llevaban ropa sencilla, pero sus ojos brillaban al pensar que su hija, a partir de ese día, tenía un lugar seguro en el mundo. Me abracé al móvil. Por primera vez, no estaba enfadada con mi suegra, sino conmigo misma. Enfada por haber permitido que pisotearan mis límites, poco a poco. Enfada porque la casa que mis padres me compraron para que me mantuviera erguida, me veía ahora agachada en el almacén de la cocina. Aquel mediodía, el sol caía a plomo sobre el tejado del patio trasero, convirtiendo el almacén en un horno. Acababa de arreglar una tanda de crema que se había estropeado por un corte de luz por la mañana, cuando la señora Remedios llamó para confirmar la hora de recogida de una tarta de aniversario. Era un encargo de 380 euros para un señor que cumplía 80 años. 2 pisos, base de color marfil, flores de loto de color rosa pálido y la inscripción «Felicidad tan vasta como el mar del este, longevidad tan alta como las montañas del sur». La hice con un esmero infinito. Los clientes mayores se fijan en cada detalle. La caligrafía debía ser elegante, las flores discretas y los colores sobrios. Justo cuando estaba terminando el último borde, oí el llanto agudo de la recién nacida desde el piso de arriba. Un momento después, doña Sofía bajó con la bebé en brazos. Tenía el ceño fruncido y el pelo revuelto, probablemente por la falta de sueño. Yo estaba de pie junto al horno, con la manga pastelera en la mano izquierda y la derecha manchada de harina. Sobre la mesa, una bandeja de galletas recién horneadas se enfriaba. Se acercó directamente a mí y me puso a la bebé casi en los brazos. «Tenla un rato, que subo a tumbarme. Me duele la cabeza desde esta mañana». Di un paso atrás, sobresaltada. «Mamá, estoy trabajando. Tengo las manos sucias y el horno está caliente. Es peligroso coger a la niña ahora. Déjala en el Moisés, por favor. En cuanto termine con esta bandeja, te ayudo». Doña Sofía me miró como si hubiera dicho una barbaridad. «Tú siempre estás trabajando. ¿No ves que tu sobrina está roja de tanto llorar y tú solo piensas en tus galletas?». «No es que no me importe la niña», intenté mantener la calma, «pero estoy al lado de una bandeja ardiendo. Si me tropiezo, podría ser muy peligroso para ella». La bebé seguía llorando. Su llanto, agudo en la pequeña cocina, me taladraba los nervios. Doña Sofía no intentó calmarla, solo me miró fijamente. «Te has vuelto una egoísta, María».
Vives en casa de tu marido y no sabes sacrificarte. Como no, puedes tener hijos. Cuidar de los que otros le dan a esta familia debería ser una bendición para ti. ¿O te crees que cualquiera tiene el privilegio de sostener a mi nieta? La manga pastelera que tenía en la mano se tensó hasta casi reventar. Oí cada palabra. Como no puedes tener hijos, cuidar de los que otros le dan. Una bendición. Tantas veces me había dicho a mí misma que no dejara que el tema de los hijos me afectara. Y sin embargo, esa frase se clavó directamente en la parte más vulnerable de mi corazón. Desde el piso de arriba, la voz de Isabel se oyó, débil pero clara. Mamá, déjalo. Si María no quiere, no la obligues. Sé que, desde que he llegado, soy una molestia para todos. Parecía una disculpa, pero en realidad me dejaba a mí como la mala de la película. Dejé rápidamente la manga pastelera sobre la mesa. Isabel, no digas eso. Solo he dicho que ahora mismo, al lado del horno, no es seguro para las bebé. Vaya, vaya, resopló doña Sofía. Prefieres tus tartas a tu sobrina. El dinero te ha cegado. Mis manos temblaban. Me acerqué para coger el Moisés y poner a la bebé a salvo, pero al girarme, mi codo rozó el borde de la bandeja de galletas recién salidas del horno. Un calor abrasador me recorrió la muñeca. Grité en voz baja. La bandeja se inclinó y varias galletas cayeron al suelo, haciéndose añicos. Al mismo tiempo, mi manga manchó una gran parte de la decoración de flores de loto o de la tarta de aniversario. Me quedé paralizada. La muñeca se me puso roja al instante y los ojos se me llenaron de lágrimas. No por el dolor de la quemadura, sino porque sabía que tenía que rehacer casi la mitad de la tarta y la hora de entrega estaba al caer. Justo en ese momento, la puerta de la calle se abrió de golpe. Javier entró. Su ropa de trabajo estaba polvorienta y llevaba una bolsa de herramientas. Se detuvo en seco en el umbral de la cocina. Ante él, la escena era la siguiente. Yo, de pie en medio de un suelo cubierto de galletas rotas, con la muñeca enrojecida y la tarta de aniversario manchada, la bebé llorando en su Moisés, y a su madre mirándome con una expresión de pura indignación. ¿Qué está pasando? ¿Aquí?, preguntó muy despacio. Antes de que pudiera responder, doña Sofía habló. Tu mujer está intratable. Le pido que sostenga a su sobrina un momento y se pone como si le pidiera que me hiciera de esclava. Como esta es su casa, parece que tu madre y yo sobramos. Javier miró a su madre, luego a mí, y su mirada se detuvo en mi muñeca. ¿Te has quemado? Negué con la cabeza, por costumbre. No es nada. Se acercó, me cogió la mano y vio la marca roja que empezaba a ampollarse. Su rostro se ensombreció. No, dijo nada más. Subió directamente al piso de arriba. Sube, sube a ver qué más. Te cuenta tu mujercita, le gritó doña Sofía. Yo me quedé en la cocina, con el corazón latiéndome a 1000 por hora. Unos minutos después, Javier bajó. Su expresión había cambiado por completo. Ya no era el rostro cansado de alguien que vuelve del trabajo. Era la calma que precede a la tormenta. Me preguntó, ¿llevas durmiendo en el almacén desde que vinieron mi madre y mi hermana? Agaché la cabeza. Sí, y nuestra habitación está ahora llena de cosas de Isabel. No respondí, solo asentí levemente. Javier recorrió la cocina con la mirada, el colchón fino doblado en un rincón, los sacos de harina apilados contra la pared. Se giró hacia su madre. ¿Moviste la mesa con fotos de los padres de María? Esa también te la ha contado. Se indignó doña Sofía. Por una mesita de nada. Puse allí el Moisés de la niña. No la he tirado. Javier me tendió la mano. Dame tu móvil. Se lo di. Le enseñé la foto de la tarta que Leo había estropeado. El mensaje del cliente cancelando un pedido de 190 euros. Y los mensajes en los que le pedía a Isabel que no cogiera mis cosas sin permiso. Lo miró todo, y su rostro se fue
endureciendo por momentos. Doña Sofía seguía hablando. Menudas tonterías. Se comporta como si se fuera a acabar el mundo. Una nuera debe cuidar de la familia de su marido. Su cuñada acaba de dar a luz, está débil. ¿Qué le cuesta ayudar un poco? Javier dejó el móvil sobre la mesa. El golpe no fue fuerte, pero silenció la cocina. Miró a su madre y le preguntó, palabra por palabra, ¿has dicho ayudar o has dicho servir? Doña Sofía se quedó helada. Isabel, que estaba en la escalera, palideció. Javier continuó, con la voz firme, sin alzarla. Mamá, te respeto, y quiero a mi hermana, que acaba de ser madre. Pero no voy a permitir que nadie convierta a mi mujer en una sirvienta en su propia casa. ¿Así le hablas a tu madre?, exclamó doña Sofía, con los ojos desorbitados. Te estoy hablando como un hijo que cumple con su deber, respondió Javier, manteniendo la compostura. Pero también tengo que hablar como un marido que cumple con su responsabilidad. Mi mujer no es una criada. Esta casa se la regalaron sus padres exclusivamente a ella. Nadie tiene derecho a ocupar nuestro dormitorio, a tocar sus cosas personales y a exigirle que se calle en nombre de la familia política. Yo estaba de pie, detrás de él. Las lágrimas empezaron a caerme sin que me dieras cuenta. Durante todos esos días, no había necesitado que nadie ganara una discusión por mí. Solo necesitaba que alguien viera hasta qué punto me habían empujado. Isabel rompió a llorar. Javier, acabo de dar a luz. Lo que estás diciendo es como echarnos. Javier se giró hacia ella. Su voz se suavizó, pero no perdió firmeza. Isabel, no os estoy echando a la calle. Voy a llamar a un taxi para que os lleve a ti y a mamá a casa de Antonio. Y os voy a hacer una transferencia de 850 euros para que contratéis a una cuidadora durante un mes. Pero a partir de hoy, mi mujer no volverá a dormir en un almacén para cederle su cama a nadie. Doña Sofía temblaba de rabia. Por una mujer. Echas a tu madre. Javier la miró, con los ojos enrojecidos pero sin desviar la mirada. No te estoy abandonando, mamá. Pero tampoco voy a permitir que pisotees a mi mujer. Ser tu hijo no significa que tenga que callarme cuando te equivocas. Y ser su marido no significa que tenga que obligarla a aguantar hasta el límite de sus fuerzas. La cocina se quedó en silencio. Fuera, el sol del mediodía seguía golpeando con fuerza. Miré la tarta de aniversario manchada sobre la mesa. Y luego, la espalda de mi marido, protegiéndome. Por primera vez en muchos días, sentí que no estaba sola en mi propia casa. Doña Sofía, de pie en medio de la cocina, temblaba de ira. Desde que nos casamos, nunca la había visto mirar a Javier con esa expresión. Una mezcla de rabia, decepción e incredulidad. No podía asimilar que su hijo pequeño, el que rara vez la contradecía, se atreviera a hablarle con esa franqueza. Le señaló, con el dedo. Javier, acuérdate de lo que has dicho hoy. Tienes mujer y te olvidas de tu madre, la madre que te parió y te crió. Y ahora, por una nuera, me echas de casa. Javier respiró hondo. No apartó la mano de su madre ni alzó la voz. Simplemente se mantuvo firme delante de mí y dijo con voz grave: No me olvido de ti, mamá, pero esta es la casa de María. Cuando vinisteis, os recibimos con respeto. Cuando Isabel dio a luz, la ayudamos. Pero ayudar no significa permitir que mi mujer sea relegada a un almacén, que se le den órdenes de la mañana a la noche y que se la insulte por no tener hijos. Doña Sofía soltó una risa amarga. Bravo, qué bien hablas. Pues a partir de hoy, si me muero o me pasa algo, no hace falta que vengas. Isabel bajó de la escalera, sujetándose la barriga con una mano y secándose las lágrimas con la otra. Miró a Javier, luego a mí, con la voz entrecortada. Javier, no sabía que fueras tan cruel. Estoy recién parida. Mamá me trajo aquí porque lo necesitaba y tú lo tratas como si te estuviéramos robando la casa. Isabel respondió: Javier, si solo os
Hubierais quedado unos días, no habría dicho nada. Pero has abierto los armarios de mi mujer sin permiso. Has dejado que Leo estropeara su trabajo sin una sola disculpa. Y lo que es peor, has permitido que mi madre le dijera a María que, como ella no puede tener hijos, cuidar de los de otros es una bendición. Tú eres, mujer, deberías saber lo dolorosa que es esa frase. Isabel agachó la cabeza, llorando en silencio, sin poder responder. Doña Sofía la atrajo hacia sí inmediatamente. Acaba de dar a luz, está débil, no sabe ni lo que dice, ¿y tú le echas en cara cada palabra? En cambio, tu mujer está fuerte como un roble. ¿Qué más le da hacer alguna tarea extra? Esta vez, no, agaché la cabeza. Di un paso adelante, junto a Javier. La muñeca todavía me ardía, pero mi voz se mantuvo firme. Mamá, nunca me he negado a ayudar a Isabel. Pero no puedo, al mismo tiempo, llevar mi negocio, ceder mi dormitorio, permitir que se usen mis cosas personales y escuchar cómo se me trata como a una sirvienta. Yo también soy una persona, no una máquina. Doña Sofía me fulminó con la mirada. Eres muy lista. Tienes una casa de $500,000. Por eso eres tan lista. Ya verás. Echar a una suegra por la puerta nunca trae buena suerte. Javier cogió su móvil y pidió un taxi de 7 plazas. También llamó a su hermano Antonio y le dijo, de forma concisa, ven a casa a recoger a mamá y a Isabel, o llamo a un taxi para que las lleve. Te he transferido 850 euros a tu cuenta para que contrates a una cuidadora durante un mes. A partir de hoy, nos quedan en mi casa. No sé qué le respondió Antonio, pero el rostro de Javier se endureció. Tú eres el marido de Isabel. Es tu responsabilidad cuidar de ella. No se lo cargues todo a María, le contestó. Media hora después, llegó el taxi. Mientras doña Sofía e Isabel recogían sus cosas, la casa parecía barrida por un huracán. El ruido de la maleta arrastrándose, las bolsas de bebé llenadas a toda prisa. El pequeño Leo lloraba porque no quería volver a su antigua casa. Doña Sofía, mientras metía ropa en la maleta, murmuraba para que yo la oyera. En mi vida he visto una nuera tan altanera. La familia le pide un pequeño favor y monta un escándalo. Ya veremos lo que dice la gente cuando se entere de cómo trata a una mujer recién parida. Yo me quedé al pie de la escalera, sin responder. A veces, el silencio no es debilidad, sino el agotamiento de intentar razonar con alguien que se niega a entender. Cuando el taxi se marchó, pensé que sentiría un gran alivio, pero no fue así. La casa se quedó en un silencio gélido. Javier cerró la puerta y se giró para mirarme. Se acercó, me examinó la quemadura y sacó una pomada del botiquín para aplicármela con suavidad. Perdóname, dijo. Negué con la cabeza. Te has puesto de mi lado. Debería haberlo visto mucho antes. No le reproché nada más. Cualquier hombre criado en una familia tradicional española tiene que lidiar con la tensión entre el deber filial y el amor por su pareja. Lo que yo necesitaba no era un hombre que cortara esa cuerda de raíz, sino uno que supiera cuándo evitar que esa misma cuerda me asfixiara. Esa tarde subimos a nuestro dormitorio a ordenarlo. La cama estaba deshecha y, en un rincón, quedaban algunos pañales, un calcetín de bebé y un cartón de leche, vacío. Mi armario estaba revuelto, mis vestidos mezclados con la ropa de Isabel, y el cajón de mi tocador tenía marcas de polvos de maquillaje. Javier recogió todo en silencio, mientras yo limpiaba el cuadro de nuestra boda. Al abrir el archivador que estaba junto a la caja fuerte, me detuve. La carpeta de plástico, donde guardaba las fotocopias de mis documentos, estaba fuera de su sitio habitual. La funda que contenía las copias de mi DNI, la escritura de la casa y el libro de familia ya no estaba ordenada como yo la recordaba. La caja fuerte estaba cerrada y los originales, a salvo, así que intenté tranquilizarme. Quizás, con las prisas de aquellos días, fui yo quien lo desordenó. Pero una
Extraña sensación me recorrió el cuerpo, como si al caminar por un suelo familiar, de repente, notara un hueco bajo mis pies. Esa noche preparé un caldo ligero para los dos, sin ruidos, sin exigencias, sin nadie llamándome desde el piso de arriba, solo el sonido de nuestras cucharas en los platos. Javier comió un poco y dejó la cuchara. Mañana cambio la cerradura del archivador. A partir de ahora, cualquiera que venga a casa tendrá que avisar antes. Asentí. La quemadura de la mano ya no dolía tanto, pero el pecho seguía, oprimiéndome. Si estuvierais en mi lugar, cuando vuestra amabilidad es tratada como una obligación y vuestra paciencia es utilizada por otros como un escalón para pasaros por encima, ¿qué haríais? ¿Callaríais para mantener la imagen de buena nuera o os levantaríais para defender vuestra dignidad? Dejad vuestros comentarios abajo, porque, a veces, una puerta que se cierra no es el final, la tormenta, sino el momento en que la tormenta busca una nueva dirección. Esa noche, justo cuando apagué la luz del dormitorio, el móvil de Javier vibró sin parar. Lo encendió y su rostro se ensombreció. En el grupo de WhatsApp de familia, Isabel acababa de publicar un texto larguísimo. No me nombraba, pero cada palabra iba dirigida a mí. Lo leí por encima y sentí que las manos se me quedaban heladas. Se habían ido de mi casa. Sí, pero mi paz todavía no me había sido devuelta. El primer mensaje de Isabel decía: solo cuando acabas de dar a luz descubres lo fría que puede ser la gente. Con esa sola frase sentí que el corazón se me hundía. A continuación, contaba que, estando a punto de parir, su suegra la había llevado a casa de su cuñado para que pasara la cuarentena, ya que su casa era un horno, y que, poco después de dar a luz, había tenido que marcharse con su bebé en brazos y el corazón roto. No me mencionaba, pero en ese grupo de WhatsApp de apenas 30 familiares, todos sabían de qué casa y de qué persona estaba hablando. Lo escribió con una habilidad pasmosa. No mencionó que había ocupado nuestro dormitorio, ni que su hijo había estropeado mi trabajo, ni que su madre había desplazado las fotos de mis padres. Y por supuesto, omitió la frase como: no puedes tener hijos, cuidar de los de otros es una bendición. Solo eligió las palabras que daban más pena: recién parida, bebé, casa enorme, expulsada, humillada. Debajo, doña Sofía comentó al instante: hay nueras que solo miran por su familia de origen y tratan a la familia política como si fueran extraños. Una madre, a mi edad, teniendo que aguantar estas cosas. Leí aquello y me temblaron, tanto las manos que casi se me cae el móvil. Javier, a mi lado, me lo quitó para seguir leyendo. En menos de 10 minutos, el grupo se llenó de emoticonos de caras tristes y mensajes de apoyo. Pobre Isabel, qué terrible, con lo delicada que está una después de parir. Con una casa tan grande. ¿Qué costaba? Ceder un poco. Una tía de Javier incluso lo llamó directamente. Apenas puso el altavoz, se oyó su voz. Javier, me he enterado de lo que ha pasado. Hijo, tenéis que pensar en vuestra madre. Se ha sacrificado toda la vida por vosotros. ¿Cómo podéis dejar que se diga que habéis echado a una mujer recién parida a la calle? Tía, las cosas no son como se cuentan, respondió Javier con calma. Ya lo aclararemos, pero la casa es de María, y nadie tiene derecho a ocupar su espacio y a insultarla. A veces, las mujeres tenemos que ceder un poco por la paz familiar, suspiró su tía. No dejes que tu mujer se ponga tan drástica. Escuché aquello y sentí un nudo en la garganta. Resulta que al mundo no le importa cuánto te han herido. Les basta con ver quién llora más fuerte, quién tiene un bebé en brazos, o quién escribe el mensaje más lastimero para juzgarte. Esa noche no dormí. Encendía y apagaba el móvil, con ganas de escribir un texto larguísimo contándolo todo, de publicar la foto de mi quemadura, la del colchón en el almacén, la del dormitorio revuelto y los mensajes de los clientes cancelando pedidos. Pero Javier me detuvo. No discutas en el grupo,
María, están esperando a que pierdas los nervios para llamarte insolente. Guarda las pruebas. La verdad hablará por sí sola. Pero están diciendo que soy una desalmada, que he echado a una mujer recién parida, le dije. Lo sé, y a mí también me duele, pero si respondemos con rabia, solo se acordarán de nuestros gritos, no de la verdad. Me callé. Tenía razón. Pero tener razón no siempre es fácil. A veces, te callas, no por debilidad, sino para no convertir tu dolor en un espectáculo para los demás. A la mañana siguiente, las consecuencias empezaron a afectar a mi negocio. La señora Remedios me escribió: María, ¿sigues aceptando encargos? He oído que tenéis problemas en casa y me preocupa que estés demasiado agobiada para trabajar. Leerlo me entristeció. Remedios era una clienta fiel, siempre me había tratado con mucho cariño. Si hasta ella dudaba, los clientes nuevos lo harían aún más. Le respondí amablemente que seguía trabajando como siempre, que mi obrador estaba impecable y que garantizaba todos los pedidos. Me envió un emotícono de un pulgar hacia arriba, pero no hizo ningún encargo. A mediodía, una clienta que había encargado una tarta de bautizo me llamó para cancelar. Se anduvo con rodeos. Lo siento, María, al final hemos decidido contratar el catering completo del restaurante. Pero poco después, una conocida me envió una captura de pantalla de un comentario de esa misma clienta debajo de la publicación de Isabel. Qué miedo encargar comida en una casa con problemas. Si no están de buen humor a saber cómo sale la comida. Me quedé sentada, en silencio, frente al mostrador. Los flanes dorados que tenía en la vitrina, que normalmente me alegraban la vista, se veían borrosos a través de mis lágrimas. Los rumores son así, no necesitan piernas para correr. Corren por los grupos de la familia, por el vecindario, y acaban golpeándote directamente en el bolsillo. Por la tarde, me llamó mi madre desde el pueblo. Solo con oír su voz, supe que alguien se lo había contado. María, dime la verdad. ¿Ha pasado algo con la familia de tu marido? Me han dicho que has echado a tu suegra y a tu cuñada de casa. Me giré hacia la pared, intentando que no se me notara la voz quebrada. Mamá, son chismes. No ha pasado nada, solo un malentendido. Mi madre se quedó, en silencio un largo rato, y luego dijo en voz baja: No me mientas. Tu padre y yo te dimos esa casa para que tuvieras un refugio, no para que otros la usaran, como excusa para insultarte. Sus palabras hicieron que me echara a llorar. Me tapé la boca para que no me oyera, pero una madre siempre reconoce el llanto ahogado de su hija. Ser buena está bien, pero ser demasiado buena hace que los demás piensen que no sientes. Dolor suspiró. Al colgar, me derrumbé en el suelo de la cocina. Javier, que volvía de comprarme una pomada para la quemadura, dejó la bolsa en la mesa y se sentó a mi lado. No dijo nada, solo me rodeó con su brazo y dejó que me apoyara en su hombro. Por primera vez en muchos días, lloré a gritos. Lloré por la injusticia, por el daño a mi negocio, porque mis padres en el pueblo tuvieran que oír hablar mal de su hija. Y lloré porque entendí lo frágil que es el honor de una mujer en una familia. Basta con una publicación medio inventada para convertir a la víctima en la verdugo. Esa noche, hice lo que Javier me aconsejó. No comenté, no discutí, ni me justifiqué en el grupo. Me limité a hacer capturas de pantalla de la publicación, de Isabel, de los comentarios de doña Sofía y de las acusaciones de otros familiares. Guardé los mensajes de los clientes y las cancelaciones de pedidos. Lo metí todo en una carpeta del móvil que titulé simplemente Pruebas. Alguien dijo una vez que el silencio es oro. Pero después de aquello, entendí que el silencio solo es oro cuando tienes la verdad en tus manos. Si te callas, sin guardar pruebas, un día usarán tu propio silencio para demostrar que te equivocaste. Al caer la noche, la casa estaba en calma. Javier estaba en el salón, revisando las grabaciones de las cámaras de seguridad. Yo, en la cocina, lavaba uno a uno
los moldes de repostería. El agua fría me aliviaba la quemadura. Fuera, el letrero de pastelería de María seguía iluminado, pero dentro de mí se había abierto una zona de oscuridad. No sabía qué vendría después de esa publicación, pero sí sabía una cosa. A partir de ese día, nunca más volvería a creer que, por el simple hecho de actuar con bondad, los demás acabarían reconociendo tu valía. A la mañana siguiente me desperté antes de lo habitual, no por tener muchos pedidos, sino por una inquietud que no me dejaba dormir. La casa estaba más tranquila, pero ya no era la calma de antes. Ahora, cada vez que caminaba por ella, lo hacía con una extraña sensación de alerta, como si temiera encontrar nuevas sorpresas desagradables. Javier se fue a trabajar más tarde. Antes de salir, me dijo: «Hoy no aceptes encargos urgentes, descansa la mano». Yo sonreí, con amargura. Si descanso, pierdo a los clientes. Además, trabajar me ayuda a no pensar. Él me miró, queriendo decir algo más, pero se calló. Así era Javier, no de grandes palabras, pero su mirada denotaba un profundo remordimiento. Comprobó la cerradura, echó un último vistazo a las cámaras y se fue. Sola en casa, empecé a ordenar nuestro dormitorio. Lo primero que hice fue limpiar a fondo el tocador, lavar las cortinas y cambiar las sábanas. Cada objeto que tocaba me producía una punzada de dolor. Esta habitación, que había sido mi refugio, había sido invadida, y el aire todavía olía a una mezcla de leche y polvos de talco. Al limpiar el archivador bajo, me detuve. Era donde guardaba las fotocopias de los documentos importantes. Mi DNI, el libro de mi familia, la escritura de la propiedad, el contrato de donación de mis padres. Los originales estaban en la caja fuerte, pero siempre tenía copias a mano por si las necesitaba para algún trámite. La carpeta de plástico azul donde las guardaba siempre estaba en el lado izquierdo. Soy pastelera, acostumbrada a la precisión, y con mis cosas soy igual de metódica. Pero ese día, la carpeta estaba en el lado derecho, con el borde doblado, como si alguien la hubiera sacado y metido de nuevo con prisa. La saqué. Dentro, las fotocopias de la escritura, el DNI y el libro de familia estaban desordenadas. La copia de un antiguo certificado de empadronamiento estaba doblada por una esquina. Me quedé un rato pensando. Quizás fui yo, con las prisas. Pero algo dentro de mí no se lo creía. Llamé a Javier. ¿Has tocado la carpeta de las fotocopias del archivador? No, respondió al instante. ¿Por qué? Está todo desordenado. Hubo un silencio y luego dijo: no toques nada más, hazle fotos a todo. Cuando vuelva, revisamos las cámaras. Hice lo que me pidió. Fotografié el cajón, la carpeta, el borde doblado. Sentí un escalofrío. Una cosa era que usaran mis cosas y personales, pero los documentos de la casa eran algo muy distinto. Nadie decente revisa los papeles de otro, y menos sabiendo que esa propiedad es un bien privativo. Cerca de las 10, mientras preparaba un bizcocho, sonó el teléfono. Era el señor Manuel, el presidente de la comunidad de vecinos. Un hombre amable y respetado. María, te llamo para confirmar una cosa. La familia de tu cuñado, Antonio, ha presentado una solicitud para empadronarse en tu dirección. En la solicitud adjuntan una fotocopia de la escritura, de tu DNI y un documento de consentimiento para residir con una firma que pone María. Me ha parecido extraño y he preferido llamarte antes. Sentí que se me helaba la sangre. La cuchara que tenía en la mano cayó sobre la bandeja de acero, produciendo un ruido metálico y agudo. ¿Cómo dice, señor Manuel? ¿En mi casa? Sí. Acaban de traer los papeles. Me extrañó, porque sé que la casa es tuya. Tuve que agarrarme a la mesa para no caerme. Señor Manuel, yo nunca he firmado ningún consentimiento. No sabía nada de esto. Entonces he hecho bien en llamar, dijo él.
La firma se parecía, por eso quería asegurarme. Voy a paralizar el trámite. Revisa bien tus cosas, por si te falta algún papel. Gracias, de verdad, gracias. Por favor, no haga nada. Esta tarde, cuando vuelva mi marido, iremos a hablar con usted. Los papeles de la casa hay que guardarlos bajo llave, hija. Ni con la familia se puede una descuidar. Colgué. Estaba de pie, en medio de la cocina. El aroma del bizcocho lo inundaba todo, pero yo solo sentía un nudo en el estómago. Documento de consentimiento. Firma. María. Yo no había firmado nada. Llamé a Javier de nuevo. Esta vez mi voz temblaba. Javier, vuelve a casa. Por favor. No es solo que estuvieran los papeles desordenados. Han presentado una solicitud para empadronar a Antonio en casa, con un consentimiento supuestamente firmado por mí. Javier no preguntó más. Voy para allá, dijo. Me senté en la cocina y abrí la carpeta de pruebas en el móvil. Ayer contenía insultos y cancelaciones. Hoy añadí las fotos del archivador desordenado. Sí, antes pensaba que mi suegra y mi cuñada solo habían sido abusivas. Ahora, la situación cambiaba por completo. Ya no se trataba de comidas, dormitorios o palabras hirientes. Se trataba de documentos, de una firma falsificada y de control sobre la casa que mis padres me habían regalado. Cuando Javier llegó, nos sentamos directamente frente al monitor de las cámaras. Retrocedimos a las grabaciones de las noches anteriores. El pasillo estaba en silencio hasta que, pasada la medianoche, la silueta de doña Sofía apareció frente a la puerta de nuestro dormitorio. Contuve la respiración. En la puerta de nuestro dormitorio, pantalla, mi suegra entró sigilosamente en la habitación, con la linterna del móvil encendida. Fue directa al archivador. Lo abrió sin dudar, como quien sabe exactamente lo que busca. Un momento después, apareció Isabel en la puerta. Sostenía su móvil. Doña Sofía sacó la carpeta con las fotocopias y la puso sobre el tocador. Isabel entró y empezó a fotografiar cada documento. Mi DNI, la escritura, el libro de familia, el contrato de donación. Lo hizo rápido, con la precisión de quien sabe lo que necesita. El micrófono de la cámara captó fragmentos de su conversación. La voz de doña Sofía era clara. Primero lo empadronamos para el niño, con esta dirección le será más fácil entrar en un buen colegio. La de Isabel. Y si María se entera, y de nuevo doña Sofía, para cuando se entere, ya estará hecho. Con el tiempo se acostumbrará. Una casa tan grande es un desperdicio tenerla vacía. Un desperdicio tenerla vacía. La casa por la que mis padres vendieron la casadre, padres vendieron la casa. Tierra de mis abuelos, por la que trabajaron de sol a sol. Para mi suegra, era solo espacio vacío. Javier golpeó la mesa. Llamó a su madre de inmediato. Mamá, ¿qué es eso de empadronar a Antonio en nuestra casa? Ah, eso, respondió ella como si nada. Es solo para que el niño pueda ir a un buen colegio. Es tu sobrino, no un extraño. ¿Y por qué no se lo pedisteis a María? ¿Por qué registrasteis sus cosas y fotografiasteis sus papeles a escondidas? No registré nada. Lo vi ahí y lo miré. Qué sensible te has vuelto. Además, eran solo fotocopias. No se ha perdido nada. No se ha perdido nada. ¿Cuántos desastres empiezan con esa frase? Mamá, escúchame bien, dijo Javier. María nunca ha consentido que Antonio se empadrone en esta casa. La firma de ese documento no es suya. A partir de ahora, no vuelvas a tocar un solo papel que tenga que ver con la casa de mi mujer. Parece que tu madre fuera una ladrona. Solo me preocupo por mi nieto. Tú, mujer, solo piensa en sus propiedades. Esta vez fui yo quien habló. Mamá, si de verdad se hubiera preocupado por su nieto, me lo habría pedido. Podría haber ayudado con el dinero del colegio o a buscar otras opciones. Pero no puede usar mis documentos sin mi permiso. Tú te callas, que estoy hablando con mi hijo. Mamá, intervino Javier.
Este asunto tienes que hablarlo también con María, porque la casa es suya. Al otro lado de la línea se hizo el silencio. Y luego, colgó. Esa tarde, llamé de nuevo al señor Manuel para confirmar por escrito mi negativa. Lo entendió perfectamente. Haces bien, hija. El afecto es una cosa, y los papeles, otra. Mezclarlos solo trae problemas. Esa noche, Javier intentó llamar a Antonio varias veces. Finalmente, Antonio respondió con un mensaje. Estoy ocupado, ya hablaremos. Ni una sola palabra de explicación. Vi el mensaje y lo entendí todo. Su silencio no era ignorancia. Probablemente él era el principal interesado en que su nombre figurara en mi dirección. Al día siguiente por la tarde, un repartidor llamó al timbre. El señor Antonio, por favor. Tengo una entrega para él en esta dirección. Me quedé entelada. Antonio no vive aquí. Pero la dirección es esta, insistió, mostrándome el albarán. Son varios electrodomésticos. Me dijo que un familiar los recogería. Le pedí que me dejara hacerle una foto al albarán. Se lo devolví. Le dije, por favor, llame al señor Antonio. A partir de hoy, en esta dirección no se recibe ninguna mercancía a su nombre. El repartidor suspiró y se fue. Llamé a Javier. ¿Vuelves a casa? Ha venido un repartidor con un pedido para Antonio, a nuestra dirección. Cuando llegó, se pasó la tarde al teléfono. Habló con amigos, con transportistas, con familiares. Poco a poco, el rompecabezas fue encajando. Antonio había comprado una gran cantidad de electrodomésticos a crédito. El negocio le había ido mal y ahora debía una fortuna, unos 420.000 euros. Quiere usar nuestra dirección para ganar credibilidad, me explicó Javier, con la voz rota. Una casa grande, con un negocio en marcha. Parece más solvente que su piso en el callejón. Si sus acreedores piensan que vive aquí, le darán más margen. Entonces, lo del colegio del niño era solo una excusa. Probablemente una mezcla de todo. Era la forma de empezar a vincular legalmente su nombre a esta casa. Sentí un frío glacial. Si sus acreedores pensaban que Antonio vivía aquí, llamarían a mi puerta. La reputación de mi pastelería se vería arrastrada por sus deudas. La casa que mis padres me compraron para tener una vida digna, dije, despacio no va a ser la tapadera de las deudas de tu hermano. Lo sé, dijo Javier. Agotado. Esta vez se lo voy a dejar claro a todos. Quiero tenerlo todo preparado antes de hablar con ellos, le dije. Tenemos las grabaciones, él, Albarán, la llamada del presidente. Todo. Esta vez, nada de hablar por hablar. Javier asintió. Preparé una nueva carpeta, esta vez con todas las pruebas, impresas y el video en un USB. Antes, me aterrorizaba que me llamaran nuera calculadora. Ahora entendía que, si no calculas los riesgos frente a la codicia de otros, acabas siendo tú la víctima de sus cálculos. Esa noche, Javier envió un mensaje a su madre, a Antonio y a Isabel. Esta noche vamos a vuestra casa a hablar. Solo los implicados, quienes tengan que ver con los documentos y la dirección de la casa de María, que estén presentes. Nadie, respondió. Pero esta vez no íbamos a pedir comprensión. Íbamos a poner fin a que otros usaran la palabra familia como una llave maestra para entrar en nuestras vidas. Aquella noche fuimos a casa de mi suegra. Javier llevaba la moto y yo, abrazada a él, sujetaba la carpeta con las pruebas contra mi pecho. Al llegar, estaban todos. Doña Sofía, con cara de pocos amigos. Antonio, mirando el móvil, y Isabel, en un segundo plano con la bebé. ¿Qué pasa? ¿Por qué tanto drama?, dijo mi suegra. No es ningún drama, respondió Javier, sentándome a su lado, pero los asuntos relacionados con los documentos, la dirección y el honor de María se van a aclarar hoy. Puse sobre la mesa la nota sobre la llamada del presidente de la comunidad. Mamá, yo nunca firmé esto. Luego saqué la foto del albarán de entrega. Antonio, el repartidor, dijo que era la tercera vez que
intentaba entregar. Finalmente, Javier conectó su móvil a un pequeño altavoz, reprodujo el audio de la grabación de la cámara. La voz de su madre diciendo, «Con el tiempo se acostumbrará», llenó la sala. Nadie habló. Puse sobre la mesa las capturas de pantalla de la publicación de Isabel y de los clientes cancelando pedidos. Y esto dije, mirando a mi cuñada, es el resultado de tu tristeza. Has manchado mi nombre y dañado mi negocio. Antonio, finalmente, explotó. Vale ya, tengo deudas, sí. Pensaba usar la dirección un tiempo hasta que pudiera recuperarme. No iba a haceros ningún daño. ¿Ningún daño?, replicó Javier, con los ojos enrojecidos de ira y decepción. ¿Que los acreedores llamen a nuestra puerta no es un daño? ¿Que mi mujer pierda clientes no es un daño? ¿Falsificar su firma no es un daño? Saqué un documento que había preparado, un compromiso por escrito. Quiero que esto se solucione. Primero, retiráis la solicitud de empadronamiento. Segundo, os comprometéis por escrito a no volver a usar mi dirección para nada. Tercero, Isabel, vas a retirar esa publicación y a escribir una aclaración en el grupo diciendo que lo que contaste no era toda la verdad. Y cuarto, nadie volverá a tocar mis documentos. Esto es el colmo, gritó doña Sofía, tratando a la familia como si fuéramos delincuentes. Mamá, dijo Javier, con una calma aterradora, precisamente porque sois familia, esto se queda en un papel firmado. Si no, María tiene todo el derecho a denunciar la falsificación de su firma. El silencio que siguió fue absoluto. Antonio, derrotado, cogió el bolígrafo. Firmo, dijo. Isabel, llorando, firmó también. Yo no sentí ninguna victoria, solo un profundo agotamiento. Cuando la confianza se rompe, el único pegamento que queda es él, que está escrito en un papel. Antes de irnos, Javier llamó al presidente de la comunidad y con el altavoz puesto, confirmó nuestra negativa al empadronamiento para que todos lo oyeran. Ganas tú, dijo doña Sofía, dándome la espalda. Aquí no ha ganado nadie. Mamá, respondí, una familia que tiene que firmar contratos entre sí ya ha perdido. A la mañana siguiente, Isabel publicó la rectificación en el grupo de WhatsApp. No era una disculpa, pero era suficiente. Poco a poco, los clientes volvieron. La señora Remedios fue la primera. El oro de verdad no teme al fuego, hija, me dijo. Pero tienes que aprender a guardarlo bien, para que no cualquiera pueda acercarle una cerilla. La relación con la familia política nunca volvió a ser la misma. Había un respeto forzado, una distancia. Javier siguió cumpliendo con su deber de hijo, pero estableció límites firmes que nunca más se volvieron a cruzar. Yo seguí, siendo amable, pero aprendí que la bondad, sin límites, es una invitación al abuso. El fin de semana siguiente, fuimos a mi pueblo. Javier se disculpó formalmente con mis padres. Mi padre lo miró y le dijo, un hombre no se mide por su fuerza, sino por si es capaz de defender a su mujer cuando la atacan. Esta vez lo has hecho, pero no permitas que vuelva a sufrir tanto. Para que te des cuenta, la pastelería volvió a florecer. El letrero de pastelería de María seguía iluminándose cada noche. La mujer que trabajaba dentro era la misma, pero diferente. Seguía siendo buena, pero ya no era dócil. Seguía valorando a la familia, pero no a costa de su propia dignidad. La casa de $500,000 de mi padre, una casa no solo te protege de la lluvia, sino que es el lugar donde una mujer debe poder vivir con la espalda recta. Y afortunadamente para mí, cuando estaba a punto de doblarla, mi marido estuvo allí para ayudarme a enderezarla.